Sí, señores, está con nosotros el senador Mario Vergara y está de buen humor porque me hace chistes sobre Nacional. Así que está de buen humor, ¿eh? Tengo cómplices. Tengo cómplices. Por supuesto que hay mayoría en la mesa, siempre hay mayoría. Siempre. Siempre. ¿Qué tal, Mario? La dejamos ahí. Ay, Hablamos- no te aísles. No, yo saqué la entrada para el miércoles que viene. ¿Ustedes tienen algo para hacer el Hay miércoles? mucha cosa interesante. La para semana hacer. que viene ¿Cómo tienen no? algo para hacer. Yo sí tengo para hacer. Empieza a las 9 de la noche. Muy bien. Así que si alguien Ojalá quiere que venir le vaya conmigo, bien, mire que, vamos a ver. ojalá que sí. Mario, perdón por el tuteo, pero son muchos años. Tranquilo, ¿Eh? tranquilo. Tú sugeriste que si las encuestas lo indicaban como razonable, podías llegar a renunciar a tu precandidatura. Entonces la pregunta... No en esas palabras, pero bueno. Bueno, A ver, está a ver. bien, no, pero Sí. ahora Ahí vamos va. a eso. Bien. Justamente me sonaba como una cosa un poco distante, tratando de conocer a la persona, ¿verdad? Tratando de unir a la persona con esa decisión. ¿Cuál sería, qué deberían indicar las encuestas? ¿Qué cifra llegaría a desmoralizar o a ver que el proyecto del candidato Mario Vergara no es potable? No tengo respuesta para esa pregunta, porque nosotros estamos convencidos que tiene que haber una precandidatura del espacio de convocatoria serenista, porque el Frente Amplio es diversidad, y así como habrá candidaturas que reflejen a los otros espacios tan importantes como el espacio serenista, el espacio alrededor del Partido Comunista, alrededor del MPP, estamos convencidos, es una evaluación política la que nosotros hacemos con respecto a la necesidad de que la oferta electoral en la interna del Frente deba reflejar toda esa diversidad, que no haya ningún frente amplista, ninguna frente amplista que no se vea reflejado en algún precandidato o precandidata, y eso es lo que prima para nosotros, porque el objetivo central para nosotros... Nosotros, es que perdón, ¿es usted o los grupos que lo apoyan? Las dos cosas. No, estoy hablando como convocatoria serenista, que perfecto. son todos Al los conjunto, grupos que al conjunto. integran, Sí, sí. ¿verdad? Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay, Plataforma, Magnolia, Claveles Rojos, el Partido Demócrata Cristiano, el Frente Río Negro, el Frente Soriano, etc. UPA, que es la usina de compañeros que vienen del Partido Socialista, en fin. El objetivo central es que el Frente Amplio vuelva a ganar. Y nosotros sentimos que la mejor forma de contribuir a eso es que todos los espacios se fortalezcan, y en particular el espacio serenista, que contribuya al equilibrio dentro del Frente Amplio y que contribuya a la capacidad del Frente de dialogar con toda la sociedad. Una cosa que aprendimos de la derrota fue que habíamos debilitado puentes de diálogo con la sociedad uruguaya y tenemos que recomponerlos. Creo que lo estamos haciendo con el Frente Amplio Te Escucha, con todas estas recorridas por todo el país que estamos haciendo. Y es fundamental para nosotros que todos los espacios se fortalezcan, convocatoria también. Hay un espacio de la sociedad en donde el Frente perdió caudal electoral, con quienes el espacio serenista tiene un diálogo fluido y tenemos que volver a dialogar. Es decir, que no hay indicador de encuestas No. que de alguna manera puedan decidir el sí o el no de darle para adelante a la campaña. Lo que yo he dicho y puedo volver a decir acá es que nadie se presenta para hacer papelones, una forma Está bien. caricaturesca Está bien. de decirlo, Está ¿verdad? bien. Pero lo nuestro no es andar orejeando con la encuesta Bien. a ver qué hacemos. Punto más, punto menos. Esa es la no eso. respuesta. Esa Está es la bien. respuesta. Porque para nosotros hay una cosa que es muy importante. El Frente tiene que volver a ganar y para eso tiene que recomponer diálogo, tiene que volver a convencer, a enamorar a los sectores en donde perdió caudal electoral. Los analistas te dicen, perdiste caudal electoral en un espacio de la población más vulnerable, que históricamente apoyaban al MPP o quizás al Partido Comunista, que fueron seducidos por Cabildo Abierto. Bueno, ahí los compañeros del MPP, del Partido Comunista, vaya si tienen tarea, responsabilidad y oportunidad. Y el otro bloque está en el centro político, en las capas medias, profesionales, en sectores de trabajadores que apoyaban el espacio sereñista, el Frente Liber Sereña, el astorismo, y que fueron seducidos en su momento por la propuesta de Talvi o del wilsonismo. Nosotros
pensamos que, bueno, Talvi está fuera de la Troya hoy por hoy, el wilsonismo es un espacio cada vez más pequeño dentro del Partido Nacional y por lo tanto vaya si nosotros ahí no tenemos la responsabilidad y la oportunidad de ir al diálogo con todo ese espacio social que es fundamental para que el Frente vuelva a ganar. Bien. Vergara, yendo a la fórmula, parece como natural, o así lo ha estipulado el Frente Amplio, que la fórmula sea el primero y el segundo más votado de la interna. ¿Usted está de acuerdo con esa combinación, digamos? Hay un Y mixta, ¿eh? criterio exacto, Paritaria. que prima, que es que sea paritaria en términos de género. A mí me parece razonable que la fórmula surja de las personas que más han recorrido el país, más se han expuesto, más. Entonces, si esa es la lógica, que sea primero, segunda, primera, segundo, no me parece mal y me parece bien que el Frente estipule que quienes nos presentamos a la elección interna con el aval del Frente Amplio, porque en el Congreso de diciembre el Frente no solo va a aprobar el programa, sino que va a avalar a quienes nos presentemos a la interna, que parte de ese compromiso de que estamos dispuestos a ir en la fórmula en el lugar donde el Frente Amplio nos ponga. O sea, que creo que no solamente me parece bien que la fórmula en principio surja de quienes nos expongamos al escrutinio electoral, sino que además esté claro el preacuerdo, el compromiso de todos aquellos que vamos a recibir el aval del Frente Amplio para que donde el Frente Amplio diga que tenemos que ir, si es en la fórmula, allí iremos. ¿Y el peso electoral no va a pesar, valga la redundancia, de cada uno de los candidatos? Sí, puede, pero eso lo va a definir el Frente en su momento en diálogo con el candidato o la candidata que hayan votado los Frente Amplistas en la interna de junio. Un poco de coyuntura, lo dijo el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, ayer. La situación laboral es la mejor desde el 2017 en adelante, a propósito de los últimos datos de empleo proyectados por el Instituto Nacional de Estadística. Podemos decir que el gobierno, sobre todo a partir de la pandemia, priorizó el trabajo por sobre el salario con la promesa de recuperar al final del quinquenio el salario. ¿Podemos decir que está cumpliendo con sus objetivos? Todavía no. El gobierno prometió que no iba a bajar salarios. O sea que ahí ya no cumplió. En todos estos años el salario real está por debajo del 2019. O sea que ahí ya hay un claro incumplimiento. Si se llega al nivel del 2019 en el 2025, bueno, veremos. Ojalá que así sea. Ojalá que se pueda pasar. Igual lo que se perdió en el camino no se estaría recuperando. Simplemente se está volviendo al nivel inicial. Y eso en materia de salario que hay estudios como el del Instituto Cuesta Duarte del PCNT que muestra que hay 100.000 uruguayos más, creo, que están ganando por debajo de los 25.000 pesos. O sea que cuando se habla del mercado laboral hay que incorporar todo, ¿verdad? Hay que incorporar la cantidad de gente ocupada, la cantidad de gente desocupada, los niveles salariales, los niveles de formalización, etcétera. Pero es controvertible lo que dice Mieres, la situación laboral es la mejor desde el 2017 en adelante. Por eso, incorporando todos factores, hay algunos aspectos que están razonablemente bien. Antes del 2017 estaban mejor, ¿verdad? O sea, la tasa de desempleo hubo años que estuvo en el 5 y pico, 6%, hoy está en 8,2%. Hay más gente en el mercado laboral con más precarización, no necesariamente informal, pero sí, por ejemplo, hay 15.000 trabajadores que dependen del plan de jornales solidarios de las intendencias, ¿verdad? O sea, es una cuestión un poco relativa. En materia salarial no estamos mejor, evidentemente estamos peor. Por eso hay que complejizar un poco el análisis. Yo le voy a volver después con otro tema de eso a partir de lo de Argentina. Cuando quiera. No, pero le quería hacer una consulta puntual también. ¿Está en discusión en el Frente y en el PIT-CNT la eventualidad de una consulta popular sobre el tema de la reforma jubilatoria, básicamente? Bien. Sí. Aquí mismo, en una entrevista, Danilo Astori elogió algunos aspectos y dijo que el presidente había hecho bien en ponerla arriba de la mesa. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, dentro incluso de la propia izquierda, sobre una consulta popular.
tiene sus riesgos. Hay quienes exigen que eso incluya la derogación de las AFAP, limitar la jubilación a 60. Usted, que es un economista además y que lo ha visto por dentro, ¿cómo lo ve? En primer lugar, nosotros somos contrarios a esta reforma principalmente por una razón, capaz que en esta mesa ya lo conversamos, porque si bien se dice que es un problema de todos, la sustentabilidad del sistema de seguridad social, a los únicos que se les exige contribuir es a los trabajadores y las trabajadoras. Eso lo hace para nosotros una reforma injusta. Aspiramos a revertir aspectos de esta reforma. ¿Y por qué vía? El Frente Amplio ha dicho, bueno, el 2 de marzo, si el Frente gana la elección y es gobierno, el 2 de marzo vamos a llamar a un diálogo nacional, a un diálogo social, para evaluar justamente los aspectos a revertir de esta reforma. Contamos entre comillas con la ventaja de que buena parte de los impactos de la reforma son dentro de 10, 12, 15 años. Sí. Algunos no. Hay 2 o 3 cosas que tienen impacto inmediato y ahí yo creo que también el 2 de marzo deberíamos revisar, que tiene que ver, por ejemplo, con las pensiones por viudez y sobre todo la asistencia a las personas con discapacidad. Pero en general los impactos son de largo plazo. Nosotros aspiramos a que gane el Frente, que se genere entonces el marco político como para revertir cosas y que surja eso de un amplio diálogo social y nacional. Es cierto que ahora hay quienes plantean, sobre todo eso se está discutiendo en la interna del movimiento sindical, la posibilidad, no de un referéndum, porque este es un tipo de ley que por la Constitución no se puede llevar a un referéndum para derogar la ley, sino para colocar en la Constitución de la República algunas cláusulas que implicaran, de hecho, algún tipo de derogación. Lo que hemos escuchado, lo que hemos leído al respecto de lo que se viene planteando, es colocar en la Constitución, por ejemplo, la edad mínima jubilatoria, por ejemplo, una jubilación mínima y el tema de la AFAP. Nosotros en principio tenemos reparos a ese camino, porque creemos que la Constitución, o sea, esos son temas de una disputa en el terreno legislativo y político, ¿sí? Por eso nos gusta mucho más la idea de un diálogo nacional, que el Frente gane, que nos parece un prerequisito para esto, y que podamos hacerlo por la vía legislativa. Y no por la vía de incorporar cláusulas tan específicas porque eso, a la perdóneme, Constitución. lo haría extremadamente rígido. Yo he escuchado Exacto. a gente del Frente de Asturias, ahí Enrique Iglesias ha dicho, si esta se aprueba, dentro de poco va a haber que hacer otra nueva y después otra, porque el mercado laboral... Lo mismo corre para el referéndum, para el plebiscito que quiere hacer Cabildo Abierto, poco menos que de poner la tasa de interés en la Constitución, ¿no? Claro. O sea, pero igual saldría a juntar firmas si la orgánica del Frente decide... Si el Frente Amplio como fuerza política, después de una discusión que seguramente haya, ¿verdad?, decidiera acompañar, por supuesto, nosotros somos militantes del Frente Amplio, y en un contexto de un debate democrático dentro del Frente Amplio, a veces surgen las cosas que uno piensa, a veces no, pero la unidad de acción es siempre importante. Bien. Yo creo que, vuelvo a decir, nosotros como convocatoria sereñista y buena parte también del Frente, de otros sectores, vemos esto con mucha cautela, tenemos ciertos reparos en este sentido, porque la Constitución es la Constitución. Bien. A propósito de temas de actualidad, la Intendencia Municipal presentó un proyecto de decreto para crear un nuevo impuesto por el que se calcula que se va a cobrar alrededor de 20 millones de dólares, ¿no? Que grave a los vehículos de transporte terrestre que carguen o descarguen a granel líquidos inflamables y gas licuado de petróleo para su comercialización. Todo esto después de que fuera declarada como inconstitucional la tasa de inflamables que estuvo cobrándose durante un tiempo. Incluso hoy ANCAP anunció que va a realizar un juicio por 40 millones de dólares, concretamente a la Intendencia Municipal por haber pagado algo que no era constitucional. Se dice que este nuevo proyecto además va a incidir en el futuro en el precio del combustible. ¿Cuál es la idea que ustedes tienen? ¿Es oportuno para el Frente Amplio que la Intendencia de Montevideo de alguna manera establezca
un nuevo impuesto? Bueno, yo no estoy por dentro de esa decisión y de ese análisis, ¿verdad? Es algo que es resorte de la decisión municipal. Por lo tanto, Pero lo miro un poco. Actúa tan independientemente Y bueno, obviamente yo soy senador, esto es algo que no pasa por el Parlamento, ¿verdad? Y yo creo que las decisiones de gobierno las tienen que tomar las autoridades de gobierno. Quienes ejercen el gobierno. ¿Verdad? Y en particular el gobierno departamental. Se puede discutir lo que usted plantea, de si es el momento adecuado y demás. También los gobiernos departamentales, así como el gobierno nacional, a veces tienen que tomar las medidas que tienen que tomar. No me parece una cuestión de tanta envergadura, porque lo que tengo entendido es que en todo caso, si incide sobre el precio del combustible, estamos hablando de 20 centésimos por litro, o sea, es una cosa realmente bastante negligible, ¿verdad? Creo que en todo caso está como arriba de la mesa porque se generó este conflicto entre la Intendencia y ANCAP, dada la decisión de inconstitucionalidad de lo que era una tasa. La tasa, siempre, esto capaz que es un tecnicismo, pero la tasa tiene que tener razonable equivalencia con el servicio, el costo del servicio que se genera. Si eso se entendió que no se correspondía y por lo tanto violentaba la Constitución, bueno, ahora la Intendencia va por el camino en todo caso que tiene que ir, que es la del impuesto y no la de la tasa. Pero usted me pregunta, discúlpame, ya te dejo, usted me pregunta por la conveniencia y la oportunidad política. Bueno, eso es algo que evidentemente se habrá analizado a nivel de la Intendencia de Montevideo y se habrá evaluado que correspondía. Hace un rato Pedro Bordaberry puso en su cuenta de Twitter que es absolutamente inconstitucional, disfraza como impuesto a vehículos lo que es un impuesto a una actividad para evadir el artículo 297 de la Constitución. Hay antecedentes. Entonces, es la cita literal de Pedro Bordaberry. Si sale este impuesto como tal y no como tasa, el doctor Bordaberry podrá hacer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente y se verá el resultado. Bien. Mario, un poquito Argentina, pero vinculado al Uruguay. Y a ver si le preocupa a Argentina también, si gana el frente. Pero anoche en TN yo veía una entrevista a Santiago Cafiero, el canciller, y dijo algo, que repitió algo que le había visto y escuchado decir al presidente Alberto Fernández la semana pasada, que la situación de Argentina se debe a tres causas: la pandemia, la guerra de Ucrania y la sequía. Son tres cosas que también vive el Uruguay. Cuando hablamos hace un rato de que el gobierno no cumple algunas cositas, o cosas, por ejemplo, el Frente no tiene... Primero, ¿está de acuerdo que la crisis de Argentina es por eso? Y segundo, ¿no lo tiene en cuenta el Frente esos problemas respecto a las dificultades que afronta el gobierno para cumplir con sus compromisos? Bueno, para hacer un análisis de Argentina necesitamos muchos más elementos, pero... Y más programas. Mi primera... Sí, más horas de programa. Sí. Pero, mi sensación es que Argentina tiene un problema más estructural, que tiene que ver con los equilibrios macroeconómicos, que tiene que ver con el cumplimiento de los contratos, que tiene que ver con un montón de procesos en todos los terrenos, a lo cual seguramente influyó en su momento la pandemia, en su momento la sequía, en su momento la guerra de Ucrania. Pero creo que es como una simplificación excesiva pensar que como se dieron esas tres cosas, entonces la situación de Argentina es como es. Argentina tiene un cúmulo de distorsiones enorme en su funcionamiento económico que arrastra de bastante tiempo, que no logra dar en el clavo de cómo resolver, también por lo que es su constelación política, porque hay ciertas cosas que requieren niveles de diálogo y acuerdos políticos que evidentemente el sistema político argentino no ha logrado encauzar y que generan muchas distorsiones que nos afectan y mucho. Veamos la situación de frontera en el Uruguay hoy, ¿verdad? Con niveles de desempleo en salto del 14, casi el 15%, con 40% de los negocios, de los comercios, de los servicios tecleando, y que lamentablemente uno no ve una perspectiva, gane quien gane la elección en Argentina, no ve una perspectiva de adecuación. Se hablan de años. Sí, de adecuación del tema en el corto plazo. Bien. O sea, y me eso se preocupa aplica mucho la situación de Argentina por lo que pega en Uruguay, y creo que la explicación de la situación argentina es bastante más
estructural y En compleja. cortito, que- porque queda poco tiempo, muchas personas. Sí. Pero el Frente no las tiene en cuenta. ¿Y esas cómo no las va a condiciones tener en cuenta? Respecto a Uruguay. ¿Y cómo no las va a tener en cuenta? El Frente ha hecho propuestas durante la pandemia, ha hecho propuestas por el tema sequía, tanto en el nivel agropecuario como cuando la sequía impactó el consumo humano en el sur del país, ¿verdad? O sea, por supuesto, es un factor que está incorporado en los análisis políticos. El tema sequía, el Frente no dice, bueno, que el gobierno haga llover, sería absurdo, ¿verdad? Sí dice que había que haber advertido antes, como lo reconoció el propio presidente de OCE, que había que haber tomado medidas antes, que había que haber empezado a ayudar gente antes. Lo mismo en la pandemia. La pandemia obviamente no es culpa del gobierno. Ahora, la reacción de políticas en el terreno económico y social a la pandemia, también nosotros propusimos ayuden más a gente que necesita. Mucha gente se quedó sin trabajo durante la pandemia. La pobreza aumentó en 100.000 personas. Eso pasó en el mundo, Mario. Claro, y en el mundo la inmensa mayoría de los países volcaron mucho más recursos que el Uruguay para combatir los procesos económicos y sociales, los impactos. Sin embargo, se económicos y destacó sociales. la gestión de la pandemia, En el mundo, ¿no? la gestión a lo largo de la pandemia. A Uruguay se le destacó. Tuvimos en lo sanitario, durante buena parte del proceso, Uruguay manejó muy bien la situación en lo sanitario. Hubo un tiempo que no, que estuvimos lamentablemente en los primeros lugares del mundo en materia de muertos en la pandemia. Pero en el terreno de la respuesta económica y social, en el terreno de volcar recursos, ahí no fuimos reconocidos. Estamos en la cola del ranking en el mundo Vergara. con respecto a qué proporción del producto se volcó para ayudar para combatir impactos económicos y sociales durante la pandemia. Pero si el Frente Amplio prácticamente planteaba la inactividad en una primera instancia, es decir, detener prácticamente el país, como se hizo en Argentina, por ejemplo. Ahí vemos el fracaso argentino. No tiene. Bueno, eso sí explicamos la Argentina solo por la pandemia. No, pero y ya salimos dijimos que no. de la Argentina. Queda Claro. mucho tema Sí. y escasos minutos. Maggie. Quiero preguntarle, volver a las precandidaturas. Delgado, secretario de la Presidencia, Carolina Cose, intendente de Montevideo, Orsi, intendente de Canelones, claros, precandidatos todos. ¿Hasta cuándo deberían estar en sus cargos, siendo que ya prácticamente se lanzó la carrera electoral? Esos son resortes de cada uno. Además, se pueden pedir licencias y en función de los resultados ver qué es lo que se hace, retorna, ¿verdad? claro. Se retorna o no, porque no todos van a ganar. No hay También está el intendente de Salto, ¿verdad? Probablemente también como precandidato. Pero eso yo no me meto a decirle a la gente cuándo tiene que salirse del cargo. ¿Y Cada su uno lo decisión cuál resolverá. sería? ¿Siendo senador en el lugar que ocupa hoy? No, siendo senador no tengo por qué dejar el cargo, porque justamente es parte natural del hacer política, el ser legislador. Por supuesto que voy a estar en más actividad político-partidaria y ahí sí estaría tomando licencias de la actividad parlamentaria, pero sin necesidad de decir, bueno, hasta acá llego como senador y corto, digamos. Tengo dos cortitas, bien cortitas para cerrar. Ayer Fernando Pereira participó en un acto de solidaridad con Cuba en el Teatro del Galpón. ¿Lo representa Pereira en ese sentido como presidente del Frente Amplio? Obviamente, como presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira en general me representa. Pero en el Frente Amplio, sobre muchos temas, tenemos visiones o énfasis diversos. En materia de visión de la situación internacional y de muchas experiencias a nivel internacional, dentro del Frente Amplio tenemos visiones diversas. Y obviamente siempre se vuelve y se discute, bueno, cómo es la visión con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, ¿verdad? Así como podríamos agregar tantos otros países de otra tendencia que también... No se sintió representado entonces. A ver, la solidaridad con el pueblo cubano, en la solidaridad con el pueblo cubano, por supuesto. En el recuerdo de lo que significó la Revolución Cubana y en particular el Moncada, ¿verdad? El asalto del Moncada, por supuesto. Ahora, ¿qué visión tenemos de cuál es la realidad actual? Ahí capaz que en el frente tenemos diferencias. Claro, porque se dijo anoche, Cuba ilumina con su ejemplo. Y uno Yo se creo que pregunta, durante mucho tiempo lo hizo.
Bueno, pero no creo durante que hoy mucho lo tiempo, haga. estamos hablando de hoy. No creo que hoy Son lo haga. muchos, hasta los intelectuales de izquierda se abrieron en Sin su duda. momento. No. Gente que lo apoyó. Mario Vargas Llosa, por Coincido. ejemplo. No, mucho más recientemente. No creo que hoy sea Cuba un faro en ese sentido. La otra Bien. chiquita que me queda, porque hoy una extensa nota de búsqueda sobre los equipos económicos de los precandidatos. Aparece Vergara con No, pero, Vergara aparece como precandidato a la presidencia. Exacto, con asesores. Pero una novedad quizás es que Gabriel Odón, el economista, explicitó que colaboraría con un gobierno del Frente Amplio y en particular de Yamandu Orsi, a quien dijo va a votar. Si fuera Vergara el candidato a presidente y el presidente, ¿lo pondría Odone como ministro de Economía? No hay que manejar eso a nivel de nombres, ¿verdad? Porque hay que ¿Pero verlo le en gusta? términos de equipos, en términos de equipos. Y bueno, en convocatoria serenista en particular, creo que está esencialmente el núcleo de los equipos económicos Sí. de los 3 gobiernos del frente. Estuvimos los ministros, ¿verdad? De Danilo, Álvaro García, quien habla, los equipos que participaron tanto en la subsecretaría como en las asesorías. Pero y todo Martín aquello era un Valcorba, O sea, en el Jorge caso que en un Polga. caso Todo del aquello era un valor agregado, digamos. Para mucho votante era un sinónimo de estabilidad. Imagino que sigue siendo. Pero ¿y personalizado en quién? ¿Puede ser usted si no gana, por ejemplo? Es el tipo de pregunta que alguien, no se puede contestar. que alguien dice, yo voy a ser precandidato para la presidencia. Está perfecto. Entonces, no me preguntes si voy En a el ser caso de ministro, que sea un gobierno del porque Frente yo quiero competir ¿y a para quién- la presidencia. ¿A quién le gustaría de ministro? ¿Tiene algún nombre? No. Pero le gustaría Odone. No voy a manejar. Pero lo que gustaría- dice ustedes es que el equipo en el Ministerio de Economía debería ser de sus filas, en el caso de un gobierno del Frente Amplio, Yo por creo lo que acaba de que decir. de las cosas que desde convocatoria serenista pueden hacer una contribución significativa por lo que fue y por lo que representa, por las señales que da, creo que el manejo económico... ¿Usted lo va a negociar? No. Estamos muy apurados para saber lo que va a pasar Y bueno, dentro de eso- un año. eso es culpa de Dentro ustedes. un año. Vergara. Es que culpa de hablar los de- políticos. No, pero hablemos del hoy. Bueno, un senador año, Mario año y Vergara, medio. gracias por acompañarnos. Un gusto grande. Sigue la invitación en pie para usted y para mi también amigo, los dos Para ver amigos. el partido el miércoles Diego Saf. próximo. El miércoles, como Ahí no está. tienen qué hacer a las 9 de la noche, yo los invito a un lugar para que se Ojalá que, entretengan. ojalá que un equipo uruguayo pueda avanzar en los Ay, torneos me suena internacionales. me suena mal. Nos vamos, Pero nos vamos. Compartir, ¿no? Hasta el martes que viene, a las 8:30 aquí en el 5.